Bienvenidos a este canal. Aquí encontrarán historias que nacen del corazón humano, relatos que atraviesan la piel y se instalan en algún lugar donde las palabras comunes no llegan. Historias de personas reales que enfrentan momentos que ninguno de nosotros elige, pero que todos, de alguna manera, podemos reconocer. Hoy les traigo una historia que me ha dejado sin palabras desde el primer momento en que la conocí. Una historia de fuego y silencio, de miedo y de amor, de 72 horas que parecieron una vida entera. Acomódense, respiren y permítanse sentir. Sevilla tiene una forma particular de recibir el otoño. No lo hace de golpe, como otras ciudades que un día amanecen frías y ya no vuelven al calor. Sevilla lo hace despacio, con una lentitud casi deliberada, como si la ciudad misma se resistiera a soltar el verano. Las tardes de octubre todavía guardan un resto de luz dorada que se cuela entre los tejados y pinta las fachadas de un color que no existe en ninguna paleta, un color que solo pertenece a ese lugar y a esa hora. Los naranjos de las plazas empiezan a cambiar apenas, una hoja aquí, otra allá, como si ensayaran la transformación antes de comprometerse del todo con ella. El aire huele a algo antiguo, a piedra tibia y a humedad que llega desde el río. Y hay en ese olor una promesa difusa que nadie sabe nombrar con exactitud, pero que todos reconocen como propio. Elena Fuentes tenía 53 años cuando el otoño llegó a Sevilla con una violencia que nadie esperaba. Había nacido en esa ciudad. Había crecido entre sus calles, había aprendido a leer en sus plazas, había llorado sus primeras penas en la orilla del Guadalquivir y había construido su vida entera entre aquellas paredes blancas y aquellos azulejos azules que el tiempo había ido desgastando con una paciencia infinita. Conocía Sevilla como se conoce el interior de la propia mano, con esa certeza íntima que no necesita comprobarse, porque simplemente está ahí, formando parte de lo que uno es. Vivía sola desde hacía 4 años. No era una soledad elegida con entusiasmo, ni tampoco sufrida con amargura. Era simplemente la soledad que queda cuando los hijos crecen y forman sus propias vidas, y el espacio de la casa se expande de una manera que al principio asusta, y con el tiempo se aprende a habitar. Su apartamento estaba en el 3er piso de un edificio antiguo del barrio de Triana, un edificio que olía a historia y a cal, con una escalera de madera que crujía en el 4.º peldaño exactamente, y unas ventanas altas que daban a un patio interior donde un naranjo plantado, quién sabe cuántos años atrás, seguía dando frutos cada primavera con una obstinación admirable. Tenía una hija, solo una, Valeria. Valeria tenía 28 años y trabajaba en una empresa de logística al otro lado de la ciudad, en el polígono industrial que quedaba pasando el puente, en ese Sevilla funcional y moderno que convivía sin demasiados conflictos con el Sevilla monumental y turístico. Era una mujer joven de temperamento firme, heredado sin duda de su madre, con esa capacidad para resolver que tienen las personas que desde pequeñas aprendieron a arreglárselas con lo que hay sin esperar a que las cosas mejoren solas. Vivía en su propio apartamento desde los 23 años y se veía con Elena los domingos, cuando cocinaban juntas y hablaban de todo y de nada durante horas, en esa clase de conversaciones que no llevan a ningún lado concreto, pero que alimentan algo esencial. La relación entre ellas era de esas que se construyen con años y tropiezos y reconciliaciones y silencios bien comprendidos. No era perfecta. Había tenido sus temporadas difíciles, sus malentendidos que tardaron demasiado en resolverse, sus meses en los que el teléfono no sonó con la frecuencia que hubiera sido necesaria. Pero había en el fondo de ese vínculo algo sólido y verdadero, algo que ninguna de las dos podría haber destruido aunque hubiera querido intentarlo. Porque hay amores que no dependen de las circunstancias, sino de algo más profundo que las circunstancias, algo que está ahí antes de que uno lo elija y que permanece cuando todo lo elegido se ha ido. Las últimas semanas habían sido extrañas para Elena.
no de una manera dramática ni alarmante. Simplemente extrañas. Había estado sintiéndose cansada con una constancia que empezaba a resultar difícil de ignorar. No era el cansancio normal de una semana larga o de un mes complicado en el trabajo. Era algo más persistente, más íntimo, como si el cuerpo estuviera llevando un peso que la mente no sabía identificar. Se despertaba después de 8 horas de sueño con la misma sensación de pesadez que tenía al acostarse. Los días le costaban más de lo habitual. Las escaleras del edificio, que había subido miles de veces sin pensarlo, empezaban a hacerse presentes en sus rodillas y en su pecho de una manera que antes no ocurría. Le había dicho a Valeria que estaba bien. Le había dicho que era el otoño, que el cambio de estación siempre la ponía un poco lenta, que ya en noviembre estaría mejor. Y Valeria le había creído porque quería creerle, porque es mucho más cómodo creer que preocuparse, y porque Elena llevaba toda la vida siendo la persona que estaba bien, la persona que resolvía, la persona que no necesitaba que nadie se preocupara por ella. Pero aquel martes por la tarde, mientras organizaba documentos viejos que llevaban años apilados en el cajón del escritorio, algo en el aire de la ciudad cambió de una manera que no tenía nombre. Elena estaba sentada en el suelo del pasillo, con las piernas cruzadas y una caja de cartón llena de papeles sobre el regazo. Había decidido esa mañana que era hora de ordenar, de deshacerse de facturas de hace 15 años y de manuales de electrodomésticos que hacía tiempo habían dejado de existir. Era uno de esos proyectos pequeños que se posponen indefinidamente y que cuando finalmente se acometen producen una satisfacción modesta pero real. La satisfacción de quien pone orden en algún rincón del mundo aunque sea diminuto. Llevaba poco más de 1 hora en eso cuando el suelo vibró. No fue un temblor suave ni ambiguo. Fue una vibración brusca y contundente que llegó desde abajo, desde algún punto debajo del edificio o muy cerca de él, y que se extendió por las paredes y por el techo con una rapidez que no dejó tiempo para pensar. Los papeles se esparcieron. La caja cayó. Los cuadros del pasillo oscilaron en sus ganchos. Y un segundo después, una fracción de segundo después, el sonido llegó. Un sonido enorme, grave y seco, que no se parecía. Tardó unos instantes en entender qué había ocurrido. El instinto la llevó al balcón antes de que la razón terminara de organizarse. Se levantó sin pensarlo, cruzó el pasillo, abrió las puertas de cristal y salió al exterior con los papeles todavía en la mano, sin soltar la caja, como si parte de su mente siguiera atrapada en la tarea interrumpida. Lo que vio desde allí arriba tardó en encajar con la normalidad que había existido hasta 10 segundos antes. A 2 calles de distancia, un edificio ardía. No era un incendio pequeño ni contenido. Era un incendio que ya había tomado posesión de al menos 2 pisos y que avanzaba hacia arriba con una velocidad que hacía difícil entender cómo había llegado a ese punto tan rápidamente. El humo salía negro y espeso por las ventanas reventadas, y entre el humo se veían lenguas de fuego que se asomaban hacia afuera como si buscaran más espacio, más aire, más mundo que consumir. Por la calle, la gente corría, no en una dirección determinada, sino en todas las direcciones simultáneamente, con esa desorientación que produce el pánico colectivo cuando nadie sabe hacia dónde es seguro moverse, porque el peligro todavía no tiene forma definida. Los vehículos se habían detenido. Algunos conductores habían bajado de sus coches y miraban sin moverse, paralizados por algo que superaba su capacidad de reacción inmediata. Una mujer en la acera de enfrente sostenía a un niño pequeño contra su pecho con ambos brazos y gritaba algo que Elena no podía escuchar desde la distancia. Un hombre mayor intentaba avanzar contra la marea de personas que huían y nadie parecía fijarse en él. Las sirenas comenzaron a sonar desde distintos puntos de la ciudad casi al mismo tiempo, como si la ciudad entera se hubiera puesto en alerta en el mismo instante, como si Sevilla hubiera abierto los ojos de repente y reconocido que algo grave estaba pasando dentro de ella. Elena se quedó en el balcón más tiempo del que hubiera sido prudente. Había algo en la escena que la retenía, no por curiosidad morbosa, sino por esa incapacidad que produce la sorpresa de gran escala, esa momentánea suspensión de las capacidades prácticas que ocurre cuando la realidad supera en violencia a cualquier cosa que uno había previsto encontrar ese día.
Ella había salido esa mañana pensando en papeles viejos. No había previsto nada de esto. Fue cuando intentó regresar al interior del apartamento que algo extraño detuvo sus pies. Esta segunda vibración fue diferente a la primera. Más cercana. Más directa. Como si el origen estuviera debajo del propio edificio en lugar de en algún punto de la calle. Y antes de que Elena pudiera terminar de procesar ese pensamiento, el sonido llegó otra vez, y esta vez el edificio respondió de una manera que la primera vez no había ocurrido. Las paredes crujieron, algo en el interior se movió, y del techo del pasillo cayó polvo blanco en una lluvia fina y silenciosa que contrastaba de manera casi absurda con el caos que rugía afuera. Las voces comenzaron en el piso de abajo. No eran gritos de terror inmediato, sino esa clase de voces altas y urgentes que la gente produce cuando está asustada, pero todavía funcional, cuando el miedo todavía no ha tomado el control completo y existe un margen de acción que hay que aprovechar antes de que se cierre. Alguien golpeaba puertas. Alguien daba instrucciones que Elena no alcanzaba a entender desde su piso. Comprendió que tenían que evacuar. Tomó su teléfono del escritorio, sus llaves por hábito automático, que no tenía ningún sentido práctico en ese momento, y salió al rellano. Otros vecinos ya estaban en las escaleras. La señora del cuarto piso, una mujer de casi 70 años que vivía sola y que siempre tenía música clásica sonando en su apartamento, bajaba con una bolsa de tela apretada contra el pecho, con los ojos abiertos y la mandíbula tensa. El matrimonio del segundo, él con sus zapatillas de estar por casa todavía puestas, ella con un abrigo mal puesto sobre el pijama, seguían de cerca. Un chico joven que Elena apenas conocía bajaba tan rápido que casi la atropelló al salir al rellano. Comenzaron a bajar. El primer tramo fue bien. La escalera estaba intacta, los peldaños respondían normalmente bajo sus pies, la luz del rellano parpadeaba pero seguía funcionando. Elena iba justo detrás de la señora mayor, con una mano tendida hacia ella por si la necesitaba, avanzando a un ritmo que conciliaba la urgencia con la prudencia que la edad de la vecina requería. Fue al llegar al segundo piso que todo cambió. Un sonido diferente, más cerca, más íntimo que los anteriores, precedió en apenas una fracción de segundo lo que vino después. Una sección del techo del rellano cedió. No fue un derrumbe total ni catastrófico. Fue la caída de una sección parcial, quizás 1,5 metros de yeso, y vigas antiguas y material acumulado durante décadas, que de pronto dejó de mantenerse en su lugar y descendió con una violencia aplastante sobre los peldaños de la escalera. El paso quedó bloqueado. El polvo se extendió en una nube densa que hizo imposible ver durante varios segundos. Elena cerró los ojos y la boca por instinto, protegiéndose de la nube blanca y amarga que le llenaba la nariz. Sintió algo impactar contra su cabeza. No fue un golpe enorme ni paralizante, sino algo agudo y rápido, un fragmento de algo, un pedazo de yeso o de madera o de algún material que la oscuridad del polvo hacía imposible identificar, que la rozó en el lado derecho de la cabeza con suficiente fuerza para hacerla perder el equilibrio un momento. Se apoyó en la pared. Recuperó el equilibrio. Se quedó quieta. La señora mayor estaba a su lado, tosiendo. El matrimonio del segundo piso estaba detrás de ella, bloqueados por los escombros que habían caído entre ellos y la planta baja. El chico joven había conseguido pasar en el instante anterior a que todo cayera y desde abajo gritaba algo que el polvo y el ruido convertían en ininteligible. Estaban atrapados. Elena sacó el teléfono. Le escribió a Valeria. No un mensaje largo ni elaborado. Solo lo esencial. Estaba en el edificio, había una explosión cerca, la escalera estaba bloqueada, no podía bajar. Mandó el mensaje y esperó, mirando la pantalla, escuchando cómo el humo empezaba a hacerse presente en el aire del rellano, no todavía irrespirable, pero sí perceptible. Retiró la mano y miró. En la penumbra del rellano, entre el polvo y la poca luz que quedaba, el color en sus dedos era inconfundible. Oscuro. Brillante.
Sangre. Bastante más de lo que el golpe que recordaba debería haber producido. Las heridas en la cabeza sangran de manera desproporcionada con respecto a su gravedad real. Eso lo sabía de manera vaga, pero saberlo en abstracto y verlo en la propia mano son dos experiencias completamente diferentes. El miedo tomó una forma nueva en ese momento. Hasta entonces el miedo había sido difuso y exterior, relacionado con el fuego y el humo y los escombros y el desorden del mundo fuera del edificio. Ahora el miedo tenía un punto de origen concreto y personal, estaba dentro de su cuerpo, estaba en esos dedos manchados, estaba en la pregunta que no quería formularse pero que se formuló sola. ¿Cuánto había sangrado? ¿Cuánto más iba a sangrar? Si había algo más que el golpe que no podía sentir todavía. Los otros vecinos atrapados en el rellano habían llegado al mismo estadio de comprensión que ella. El matrimonio del segundo piso se sostenía el uno al otro contra la pared. La señora mayor rezaba en voz baja, con los labios moviéndose en una letanía silenciosa que ninguno de los presentes interrumpió. Alguien, no recordaba quién, lloraba. Desde algún punto por encima de ellos llegaban ruidos que no se sabía si interpretar como amenaza o como simple consecuencia de lo que ya había ocurrido. El humo continuaba haciéndose más presente. No avanzaba rápidamente. No era el humo negro y brutal del incendio del edificio vecino, pero sí era constante, persistente, ese humo gris pálido que se filtra por grietas y fisuras y que llena los espacios cerrados con una paciencia que no tiene prisa porque el tiempo trabaja a su favor. Respirar se volvió un ejercicio consciente. Elena empezó a notar la presión en el pecho que produce. Hay una relación entre el miedo y el tiempo que es imposible de comprender desde afuera. Cuando uno espera en un lugar seguro, los minutos pasan con una levedad que a veces resulta casi molesta. Cuando uno espera con miedo, atrapado, sin poder hacer nada más que esperar, esos mismos 60 segundos adquieren un peso y una densidad que no tiene proporción con su duración objetiva. Cada ruido desde afuera podía ser los rescatistas llegando o podía ser otra sección del edificio cediendo. Cada variación en el humo podía significar que el fuego se estaba extinguiendo o que se estaba acercando. La incertidumbre, en esas condiciones, es una forma activa de sufrimiento. Elena pensó en Valeria. No de manera ordenada ni narrativa. Pensó en ella en imágenes sueltas, en momentos que no tenían ningún vínculo lógico entre sí excepto el hecho de ser los que se presentaron solos. Valeria a los 6 años, con un vestido azul, corriendo hacia el río en una tarde de verano con esa risa que producía un ruido tan desproporcionado con su tamaño que la gente se giraba a mirar. Valeria a los 16, llorando en la cocina por una razón que Elena ya no recordaba, con el pelo tapándole la cara y los hombros temblando. Valeria el último domingo, sentada frente a ella en la mesa pequeña del comedor, con las manos alrededor de una taza de café, hablando de algo intrascendente con esa facilidad que tenían entre ellas, cuando el tiempo había suavizado todo lo que en algún momento había sido difícil. Pensó en todo lo que no había dicho todavía. Hay cosas que uno pospone indefinidamente, porque el tiempo parece ilimitado, y siempre hay otro momento más adecuado, otro domingo más tranquilo, otro día en que las palabras saldrán mejor formadas. Hay gratitudes que se dan por entendidas y por eso nunca se pronuncian. Hay amores que se suponen obvios y por eso nunca se declaran con la explicitez que merecerían. Hay conversaciones pendientes que uno lleva posponiendo tanto tiempo que han dejado de parecer urgentes, y que de repente, en un rellano lleno de humo con la mano cubierta de sangre propia, recuperan toda la urgencia que siempre tuvieron. Elena no supo con exactitud cuánto. El teléfono marcaba los minutos, pero los minutos habían dejado de tener sentido. En algún punto empezó a escuchar voces distintas desde abajo, voces con un tono y una cadencia diferente a las de los vecinos, voces que llevaban autoridad y coordinación en su estructura, y supo que los equipos de rescate habían llegado. Los bomberos trabajaron desde ambos lados de los escombros. Los sonidos que llegaban desde la planta baja eran concretos y metódicos. Golpes calculados, el chirrido del metal contra la piedra. Instrucciones dadas en tono firme, el ruido específico de material, siendo desplazado con herramientas que saben lo que hacen. Era una música extraña, esa mezcla de violencia controlada y urgencia técnica,
pero era la música más hermosa que Elena había escuchado nunca en ese momento, porque significaba que alguien sabía exactamente qué estaba haciendo, y que ese alguien estaba haciéndolo por ella y por los demás que esperaban en la oscuridad del rellano. La señora mayor fue la primera en poder bajar, ayudada por 2 bomberos que abrieron un paso justo suficiente para que una persona pudiera cruzar agachada. Después el matrimonio. Después los demás. Elena fue la última. Cuando cruzó los escombros y puso el pie en el primer peldaño libre hacia la planta baja, no sintió alivio inmediato. Sintió algo más confuso y más profundo, algo que no era exactamente ninguna emoción conocida sino una mezcla de varias: el agotamiento acumulado de los minutos de espera, la conciencia de que el peligro no había terminado del todo, porque el edificio seguía siendo un lugar comprometido, y algo más suave debajo de todo eso, algo que tardó en reconocer como gratitud. La calle era otro mundo. No en sentido metafórico, sino casi literalmente. Después de los minutos en el rellano cerrado, con el polvo y el humo y la oscuridad parcial, y el miedo concentrado en ese espacio pequeño, la calle era una expansión repentina que los sentidos no sabían cómo absorber de golpe. El frío del otoño llegó primero, ese frío limpio que existe solo afuera, ese frío que significa que hay cielo sobre la cabeza y espacio alrededor, y aire que no tiene obstáculos para llegar hasta los pulmones. Las luces de emergencia de los vehículos pintaban la escena de azul y rojo en ciclos regulares. La gente estaba en la calle en grupos, algunos sentados en el bordillo, algunos de pie mirando el edificio, algunos siendo atendidos por personal sanitario que había desplegado varios puestos improvisados a lo largo de la acera. Elena hizo 2 pasos en la dirección que le señalaron, 3. Y entonces el mundo se apagó. No hubo dolor. No hubo un momento de conciencia de lo que estaba pasando. Simplemente hubo un momento en que ella estaba de pie y el siguiente en que ya no estaba de ninguna manera, porque la conciencia se había retirado sin aviso previo, sin darle tiempo a sostenerse, o a llamar a alguien, o a hacer ninguna de las cosas que uno imagina que haría si supiera que iba a caer. Despertó en el hospital. La primera sensación fue el sonido, un pitido regular y constante, de baja intensidad, que venía de alguna máquina cerca de ella. Después la luz, blanca y difusa, que no era la luz de su habitación, ni la de ningún lugar que reconociera. Después el techo, liso y uniforme, sin los detalles del techo de su apartamento, que había memorizado sin quererlo a lo largo de años de mañanas, mirando hacia arriba antes de levantarse. Tardó varios segundos en entender dónde estaba. Cuando lo entendió, miró hacia la ventana. El cielo estaba oscuro. No era la tarde de la explosión, con su luz otoñal oblicua y dorada. Era noche. Y no era la misma noche, eso también lo comprendió casi de inmediato, porque había algo en la calidad de esa oscuridad y en el estado de su propio cuerpo, en ese cansancio denso y sedimentado. Dormía. O lo intentaba. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo de la silla con el cuello en un ángulo que no podía ser cómodo, y tenía los ojos cerrados pero con esa tensión en el entrecejo que tiene la gente cuando el sueño es superficial y frágil y el cuerpo sabe que no puede relajarse del todo. Llevaba la misma ropa que Elena le había visto por última vez, lo que significaba que no había ido a casa desde hacía un tiempo considerable. Tenía los párpados hinchados de una manera que solo produce el llanto, no el llanto de un momento sino el de horas, el de la clase de espera que destroza la cara y agota el cuerpo. Elena no dijo nada, solo la miró. Había algo en ese momento, en ese silencio entre ellas dos, en esa imagen de su hija dormida con su agotamiento honesto y visible, que resultaba más elocuente que cualquier conversación que pudieran haber tenido.
No había en ese momento nada que necesitara ser dicho porque todo estaba ya dicho en la presencia misma de Valeria ahí, en esa silla incómoda, en ese hospital, sin haberse ido. Los días que siguieron fueron lentos de una manera particular. No lentos como los días de convalecencia ordinaria, en los que el aburrimiento pesa sobre el tiempo y lo hace difícil de transitar. Lentos de otra manera, lentos con tensión, lentos con una expectación constante, que no encontraba objeto al que asirse, porque nadie le decía con claridad qué estaba esperando ni en qué dirección podía ir esa espera. Los médicos venían, revisaban, anotaban cosas en sus tabletas o en sus papeles. Se miraban entre ellos con esa comunicación silenciosa que tiene el lenguaje no verbal de los profesionales de la medicina, esas miradas que los pacientes intentan descifrar y que los médicos aprenden a hacer neutras precisamente para que no puedan ser descifradas. Las enfermeras eran amables con esa amabilidad profesional que es real pero que también es un escudo, que cuida al paciente sin involucrarse más de lo necesario, porque la profesión requiere una distancia que es autoprotección tanto como protocolo. A Elena le habían hecho radiografías. Le habían hecho un escáner. Le habían tomado sangre en múltiples ocasiones, en distintos momentos del día, para análisis cuyos resultados nadie le explicaba con suficiente detalle. Cada vez que preguntaba, recibía palabras que individualmente tenían sentido, pero que juntas no alcanzaban a constituir una respuesta satisfactoria. Le decían que estaban siendo exhaustivos, que querían descartar todas las posibilidades, que necesitaban tiempo para tener un panorama completo. El tiempo que necesitaban se hacía enorme. 24 horas desde el despertar. La mente de Elena, que en condiciones normales era una mente práctica y orientada a resolver, empezó a funcionar de otra manera en ese espacio de incertidumbre. Empezó a construir escenarios. No podía evitarlo. Era como si el cerebro, privado de información real sobre la que trabajar, se viera obligado a generar su propio material, y el material que generaba tendía invariablemente hacia lo peor. Pensó en enfermedades que el golpe podría haber revelado. Pensó en daños que quizás no se hacían evidentes de inmediato, pero que existían en algún lugar dentro de su cuerpo, esperando. Pensó en palabras que los médicos podrían pronunciar que cambiarían el resto de su vida en una dirección que no había previsto. 48 horas. Valeria había ido a casa a cambiarse de ropa y había vuelto en menos de 2 horas. Traía fruta y un libro que no abrió en todo el día. Se sentaba junto a la cama y hacía cosas en su teléfono o simplemente se quedaba quieta. Y Elena notaba en ella el esfuerzo visible de no transmitir la preocupación que claramente sentía, ese esfuerzo de mantener la cara neutra y la voz tranquila que los hijos hacen por sus padres cuando se invierten los papeles y de repente son ellos quienes necesitan ser el sostén. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. Elena había pasado décadas siendo la persona que sostenía. Había sostenido a Valeria desde que era un bebé que no entendía que el mundo podía ser aterrador, y había seguido sosteniéndola a través de la adolescencia y los primeros desengaños y las decisiones equivocadas y los reinicios necesarios. Había sostenido a otras personas también, a su madre durante los años finales de su vida, a amigas que atravesaron sus propios momentos oscuros, a compañeros de trabajo que a veces necesitaban que alguien simplemente estuviera. Era su modo natural de estar en el mundo, ese modo de presencia activa y cuidadora que no pensaba como mérito sino como simple manera de ser. Y ahora era ella la que estaba en la cama. Era ella la que no podía hacer nada salvo estar. No podía resolver. No podía actuar. No podía interponerse entre la incertidumbre y su hija porque ella misma era el origen de la incertidumbre. Esa inversión era incómoda de una manera que ninguna de las dos había previsto. Y sin embargo también había algo en ella que resultaba revelador, como si la situación estuviera mostrando un aspecto del vínculo que la vida cotidiana,
no necesitaba mostrar nunca. 60 horas. La imaginación de Elena había recorrido ya todos los territorios posibles del miedo. Había pensado en los diagnósticos más graves que un golpe en la cabeza podía producir. Había pensado en las consecuencias de larga duración que podían alterar la manera de vivir. Había pensado en el trabajo, en el apartamento, en los planes pequeños y sin importancia que de repente adquirían un significado nuevo, simplemente porque existía la posibilidad de que no pudieran cumplirse. Había pensado en qué quería decirle a Valeria si la oportunidad se presentaba de la manera adecuada. No de manera morbosa ni catastrofista, sino con esa claridad que produce la confrontación con la posibilidad real de pérdida. Había una conversación que llevaban años sin tener. No sobre nada dramático. No sobre ningún conflicto irresuelto ni ninguna herida grave. Solo sobre cosas que nunca se dicen porque se dan por supuestas y porque el tiempo siempre parece suficiente para decirlas después, en otro momento, cuando las palabras salgan mejor. Sobre lo que Valeria significaba para ella. Sobre el orgullo específico y detallado, no el orgullo genérico de madre, sino el orgullo concreto por cosas concretas, por la persona en que Valeria se había convertido y por las maneras en que lo había hecho. Sobre el hecho de que los domingos de cocina y conversación eran la mejor parte de sus semanas desde hacía 4 años, aunque nunca se lo hubiera dicho con esas palabras. La noche de las 60 horas fue la más larga. Elena no durmió bien. O no durmió del todo. La cama era incómoda de esa manera específica que tienen las camas de hospital, diseñadas para la funcionalidad médica y no para el descanso profundo, y el pitido regular de las máquinas creaba un fondo sonoro que no era molesto exactamente, pero que tampoco permitía el olvido completo que produce el sueño real. Valeria dormía en la silla, otra vez, con otro ángulo imposible de cuello y otro agotamiento acumulado visible en cada línea de su cara. Elena la miró durante mucho tiempo en la oscuridad parcial de la habitación. Pensó que si tuviera que hacer una lista de las cosas que habían sido verdaderamente importantes en su vida, las cosas que sin ellas la vida hubiera sido una cosa diferente y menor, Valeria estaría al principio de esa lista, sin discusión posible. Y pensó que Valeria probablemente lo sabía de manera general, pero quizás no lo sabía de la manera específica y articulada en que merece saberse. Que hay diferencia entre intuir que uno importa y escucharlo dicho con palabras que no dejan lugar a interpretación. Y pensó que iba a decírselo. Cuando pudiera. Cuando saliera de ahí. Si salía. Ese pensamiento llegó sin ser invitado y se quedó durante un momento que fue suficiente para producir un frío interior que ninguna manta del hospital podía resolver. El miedo a no salir. El miedo a que los médicos entraran con esa expresión que tiene la gente cuando trae noticias que no quiere traer. El miedo a que la historia terminara en ese hospital, en esa cama, sin haber... La mañana llegó con la luz gris del otoño sevillano filtrándose por las persianas regulables de la ventana. Elena escuchó el movimiento del hospital, activándose para un nuevo día, las pisadas en el pasillo, las voces lejanas de los turnos de enfermería cambiando, el ruido de carros metálicos, siendo desplazados de un lugar a otro con ese chirrido característico que tienen los hospitales a primera hora. Valeria se había despertado antes que ella y había ido a buscar café a la máquina del pasillo. Elena la escuchó entrar de vuelta en la habitación y sentarse en la silla sin decir nada, con ese respeto silencioso que había ido desarrollando durante esos días, como si el hospital hubiera enseñado a las dos a comunicarse de maneras que no necesitaban palabras. La puerta se abrió. El doctor era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura delgada y el pelo gris en las sienes, y llevaba unos informes bajo el brazo izquierdo. Había entrado en esa habitación otras veces durante esos 3 días,
siempre con la misma expresión medida y profesional, que no daba información, que era una cara diseñada para no anticipar ni en un sentido ni en otro. Elena había aprendido a leer esa cara durante 72 horas y sabía que no le estaba diciendo nada, que la información estaba guardada detrás de esa expresión neutral, como detrás de una puerta cerrada. Pero esta mañana, la expresión era diferente. No era la neutralidad controlada de los días anteriores. Era algo más abierto, algo que no había terminado de convertirse en una emoción identificable, pero que claramente ya no era la misma precaución de antes. Había un alivio en sus ojos que precedía a sus palabras, que existía antes de que él abriera la boca, y Elena lo vio con la claridad que produce llevar 3 días mirando esa misma cara, intentando leerla. Se sentó, respiró, y empezó a explicar. El golpe en la cabeza había producido una inflamación en una zona que generaba síntomas neurológicos que podían confundirse con señales de algo más grave. La inflamación en sí misma era significativa y requería atención, pero era también un mecanismo conocido y tratable. Los especialistas habían necesitado ese tiempo, esas 72 horas, para hacer estudios sucesivos que permitieran ver cómo evolucionaba la inflamación y para descartar con certeza que existiera alguna lesión estructural que no fuera visible en las primeras imágenes. No había lesiones que comprometieran funciones. Habría un periodo de recuperación que requería reposo y probablemente algunas sesiones de rehabilitación para trabajar algunos síntomas menores que podrían presentarse durante las primeras semanas. Pero se recuperaría completamente. Elena escuchó esas palabras y las escuchó de nuevo dentro de su cabeza mientras el doctor seguía hablando, como si necesitara oírlas 2 veces para creerlas, como si la primera vez no alcanzara para que la realidad de lo que significaban aterrizara del todo. No había daño permanente. Se recuperaría completamente. Miró a Valeria. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios apretados en esa expresión que tiene la gente cuando intenta no llorar y sabe que no va a poder. No decía nada. Solo miraba a su madre con esa mirada que acumula todo lo que no se puede decir en palabras en ese momento, todo el peso de 3 días de espera y miedo y café de máquina, y noches en una silla incómoda y conversaciones internas que ninguna de las dos conocía del todo, pero que las dos habían tenido. Elena tampoco dijo nada. Extendió la mano. Sin vergüenza y sin explicación. Simplemente lloraron, con ese llanto que no tiene nada de débil, porque es el llanto del alivio, que es distinto al llanto del dolor, aunque a veces use las mismas lágrimas. Es el llanto del nudo que se deshace. Es el llanto de quien ha estado sosteniendo el aliento durante 72 horas y de repente puede respirar. El doctor dejó los informes sobre la mesita y salió de la habitación con la discreción suficiente para dar espacio a lo que ocurría sin que necesitara su presencia. Las semanas que siguieron fueron de recuperación. Elena pasó 10 días más en el hospital, de los cuales los últimos 4 fueron en una sala de menor intensidad donde los monitores eran menos y el silencio era más, y la sensación de que la vida ordinaria existía al otro lado de esa ventana empezó a ser más concreta y cercana. Valeria iba todos los días. No siempre se quedaba todo el tiempo, tenía trabajo y una vida que no podía seguir pausada indefinidamente, pero iba todos los días y traía cosas pequeñas que no eran necesarias pero que significaban algo. Una fruta diferente cada vez, una revista, una vez un pequeño cactus en una maceta de cerámica pintada a mano que puso en el alféizar de la ventana y que Elena miró durante horas con una satisfacción que no tenía proporción con la modestia del objeto. Tuvieron esas conversaciones. No de una vez ni de manera ordenada, sino de la manera en que se tienen las conversaciones importantes,
a trozos, en los huecos que deja el tiempo ordinario, entre una comida y otra, antes de que se apaguen las luces para dormir, en el camino hacia el pasillo cuando el médico acababa de irse y quedaba ese espacio de silencio que a veces se llena de cosas que en otros momentos no encuentran su lugar. Elena le dijo a Valeria lo que pensaba de ella. No en discurso ni en declaración solemne, sino en la manera sencilla en que se dicen las cosas verdaderas, con palabras directas y sin adorno. Le dijo que llevaba años sintiéndose orgullosa de una manera que no había articulado suficientemente. Le dijo que los domingos eran lo mejor de su semana. Le dijo que había pensado en ella en el rellano con el humo y la oscuridad, y que lo que había pensado era que había cosas que... Valeria escuchó todo esto con los ojos que se le iban hacia las lágrimas, pero controlándose. Y después dijo sus propias cosas, con sus propias palabras, en ese orden que no era el orden de un discurso preparado, sino el orden que tienen los sentimientos cuando finalmente encuentran salida. Salieron del hospital un martes por la mañana. Hacía sol. No ese sol intenso del verano sevillano que aplasta todo bajo su peso, sino ese sol suave del otoño tardío que calienta sin abrasar y que da al mundo una claridad particular, como si estuviera iluminado desde un ángulo ligeramente diferente al habitual. Las calles olían al otoño que había empezado sin que Elena lo hubiera podido ver desde el hospital, ese otoño de hojas caídas y aire fresco, y la ciudad reorganizándose para la estación más larga del año. Elena miró Sevilla. La misma ciudad de siempre. Las mismas calles que había caminado durante 53 años. Los mismos edificios, las mismas plazas, los mismos naranjos en las esquinas con sus frutos pequeños que en ese momento eran todavía verdes. El mismo río que se veía desde algunas calles, ese río ancho y lento que siempre había estado ahí y que siempre estaría, indiferente al tiempo de las personas con esa indiferencia serena y magnífica que tienen los ríos. Y sin embargo todo parecía diferente. No en su forma ni en su composición. Diferente en el modo en que ella lo miraba. Había en su manera de ver la ciudad algo que no estaba antes, o que estaba pero que los años de cotidianidad habían vuelto invisible, esa capacidad de apreciar lo que existe simplemente porque existe, sin añadir ninguna condición, ni ningún pero ni ninguna comparación con algo mejor que podría ser y no es. Las personas que cruzaban la calle sin mirar parecían más preciosas que antes. Los viejos que tomaban el sol en los bancos de la plaza parecían estar protagonizando algo que merecía ser observado con atención. Un niño que corría delante de su madre producía en Elena una emoción que no esperaba y que no supo nombrar del todo, solo que era una mezcla de ternura y reconocimiento, y algo que se parecía a la gratitud de los que han estado cerca de perder cosas y vuelven a tenerlas. Pasaron por la calle donde había ocurrido la explosión. El edificio afectado estaba cercado. Las autoridades habían delimitado un perímetro mientras se evaluaban los daños estructurales. Había señales de obras y carteles de precaución, y el edificio en sí tenía esa apariencia vulnerable que tienen los edificios cuando su integridad ha sido comprometida, como organismos heridos que todavía están en pie, pero que necesitan cuidado antes de poder ser ellos mismos de nuevo. Elena se detuvo un momento a mirarlo. Pensó en los vecinos del rellano, en la señora mayor con su bolsa de tela y sus rezos en voz baja, en el matrimonio del segundo piso con sus zapatillas de estar por casa, en el chico joven cuyo nombre no sabía y probablemente nunca sabría. Pensó en todos los que habían estado en ese espacio pequeño y oscuro, esperando que alguien los sacara de ahí, sostenidos únicamente por la espera y por la presencia de los demás, por el hecho simple y fundamental de no estar solos en ese momento. Hay momentos que revelan cosas que la vida ordinaria mantiene ocultas. No porque la vida ordinaria sea mala, ni porque la ocultación sea un engaño. Simplemente porque la cotidianidad tiene sus propias urgencias y sus propias estructuras, y en esas estructuras hay muchas cosas que quedan a un lado porque no caben, porque no hay espacio ni tiempo para ellas, porque el día tiene solo 24 horas, y la mayoría de esas horas están ocupadas por cosas que no son las esenciales aunque parezcan imprescindibles. Y entonces, llega algo que rompe la estructura.
No tiene que ser una explosión, ni un hospital, ni 72 horas de incertidumbre. Puede ser mucho más pequeño. Puede ser el susto de una llamada a medianoche o el diagnóstico inesperado de alguien querido, o simplemente el momento en que uno mira hacia atrás y descubre que ha pasado mucho tiempo, y en ese momento de ruptura, si uno tiene suficiente lucidez para recibirlo de la manera adecuada, aparece algo que tiene el valor de una revelación, aunque no venga del cielo sino de la propia experiencia. La comprensión de que el tiempo no es ilimitado, de que las personas que amamos no estarán siempre en la silla junto a la cama esperando que despertemos, de que hay conversaciones que si se posponen demasiado se pierden para siempre. Y con esa comprensión, si uno tiene la suerte de recibirla antes de que sea demasiado tarde, viene una forma diferente de estar en el mundo. Elena lo supo esa mañana en la calle, mirando el edificio cercado y sintiendo el sol de otoño en la cara. Lo supo sin que nadie se lo dijera y sin que necesitara ninguna explicación adicional. Supo que iba a vivir los días que quedaban de una manera diferente a los días que habían pasado. No de manera espectacular, ni con grandes gestos, ni con cambios dramáticos que son difíciles de sostener porque están construidos sobre el entusiasmo del primer momento y no sobre la convicción profunda, sino de la manera pequeña y constante en que se viven realmente las cosas importantes, diciéndolas cuando llegan, haciendo espacio para lo que importa, mirando a las personas que quiere con la atención que merecen, caminando por su ciudad con la conciencia de que cada calle tiene una historia y cada persona que la cruza tiene la suya propia. Valeria tomó su brazo. No dijo nada. No hacía falta. Siguieron caminando. Y la ciudad de Sevilla las recibió de vuelta en su interior con esa indiferencia benevolente que tienen las ciudades grandes, esa manera de seguir siendo ellas mismas mientras la vida de cada uno transcurre en sus calles, sin hacer comentarios ni guardar registros. Simplemente siendo el escenario en que todo ocurre y dejando que cada uno encuentre en ese escenario lo que necesita encontrar. A veces la vida nos lleva al límite no para destruirnos, sino para recordarnos qué somos. A veces el miedo no viene a paralizarnos, sino a mostrarnos con claridad lo que de verdad nos importa, que suele ser exactamente lo que habíamos estado dando por sentado con más descuido. A veces la recuperación no es solo la del cuerpo, sino la de una manera de mirar. Y esa segunda recuperación, la más silenciosa y la menos visible, es quizás la más duradera de las dos. Elena lo aprendió en un rellano lleno de humo. Y aunque no elegiría repetir ninguno de esos momentos, aunque borraría el miedo y el dolor, y la sangre en la mano, y las 72 horas de espera, si pudiera hacerlo, hay una parte de lo que esos días le devolvieron que no cambiaría por nada. La parte que mira a su hija y dice lo que siente sin esperar a mañana. La parte que camina por sus calles y las ve. La parte que sabe, con una certeza que antes era solo teoría, que el tiempo es lo único que no se recupera una vez que se pierde, y que las personas que permanecen a nuestro lado, en los momentos más oscuros, son el verdadero patrimonio de una vida bien vivida. Esta es su historia. Y de alguna manera, también es la nuestra. Si esta historia llegó a algún lugar dentro de ti, si en algún momento sentiste que algo de lo que Elena vivió te resonaba de una manera que va más allá de la pantalla, te pido que lo dejes en los comentarios. No tienes que escribir mucho. Puede ser una sola palabra, una frase, un recuerdo propio que esta historia trajo a la superficie. Esos comentarios son la razón por la que este canal existe, porque son la prueba de que las historias conectan a las personas de maneras que no siempre sabemos anticipar. Dale like si esta narrativa movió algo en ti. Compártela con alguien que en este momento necesite escuchar que las tormentas pasan, que la espera tiene un final, y que nunca estamos tan solos como el miedo nos quiere hacer creer. Suscríbete al canal para que la próxima historia llegue hasta ti. Hay muchas más. Todas, a su manera, hablan de lo mismo. De las personas que somos cuando la vida nos pone a prueba, y de todo lo que descubrimos en ese momento sobre nosotros mismos y sobre quienes amamos.